Hola, ¿cómo están? A todos, buenas noches. Gracias por conectarse y por estar ya acompañándonos en vivo en este webinar una semana más, donde vamos a estar hablando de exportaciones de cafés de Guatemala, quiénes son los principales países compradores, cómo ha evolucionado la compra de estos países en los últimos años y un poco más de estadísticas de cafés de Guatemala. Hola Juan Esteves, buenas noches, gusto saludarlo. Gracias a todos. Ahí cuéntenos desde dónde se conectan. Y para hablar esta noche tenemos una invitada especial. Ella es Andrea Vergara, que nos acompaña de parte de Ana Café y es especialista de promoción internacional de la Asociación Nacional del Café, que es la entidad nacional que rige todo el sector cafetero en Guatemala. Y ella va a estar compartiéndonos las estadísticas y todo lo que vamos a ver hoy. Así que recuerden, si tienen preguntas, las vamos poniendo por ahí en el chat. Saludos, Lorvin, a Honduras, siempre que nos acompañas. Un abrazo, gracias por estar aquí. A Lucía, mucho gusto, buenas noches. Higinio, gusto saludarlo nuevamente. Mateo, mucho gusto desde Ecuador. Qué bueno, ahí estuvimos intercambiando un buen chat con Mateo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿están listos? ¡Hey, Eduardo! ¡Qué alegre que nos acompaña! Saluditos. Bueno, Andrea, entonces te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación para estar en este espacio. Y bueno, te cedo la palabra. Entonces, cuando quieras empezar, tú me dices por dónde. Buenísimo, mil gracias Stephanie, buenas tardes a todos, buenas tardes amigos del café. Es para mí un gran honor estar hoy aquí compartiendo con ustedes información relevante del sector café Guatemala. Y gracias Stephanie por la invitación, por hacerme parte de este maravilloso proyecto, un proyecto muy, muy lindo que busca ayudar a los productores y comercializadores de café a aprender más sobre negocios. Yo soy Gracias. una enamorada del café, de esta bebida tan deliciosa y por supuesto enamorada del sector café y del café de Guatemala. Entonces estoy muy honrada de estar aquí hoy con ustedes compartiendo esta información tan importante, tan valiosa para ustedes, para el sector. Por favor, hagan todas las preguntas que se les vengan a la cabeza, no tengan miedo. Aquí estoy para resolverlas. Si no me las sé, las averiguaré y se las resolveré. Pero aprovechemos este momento y este espacio para compartir. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Saludos hasta Manizales, Colombia, de todos los amigos que nos están sintonizando en Colombia, Honduras, Guatemala, Ecuador. Eso me gusta, audiencia muy variada. Bueno, empezamos entonces, Andrea. A Todos ver. muy interesados con las exportaciones del café de Guatemala. Muy bien. Sí. Sí, y antes de que empecemos, solo les voy a contar que esta mismo que estamos haciendo con Cafés de Guatemala, vamos a hacer con cada uno de los países, por lo menos de Centroamérica, donde tengo contactos para poder programar con las entidades responsables del sector en cada país, para que nos cuenten un poquito las exportaciones de cada país, pero como somos guatemaltecos, entonces Hay que empezar por casa. sí, bueno, Andrea la adoptamos en Guatemala porque, ¿verdad? Así es, yo ya me Sí, siento local. eso, chapina de corazón, me alegra, Andrea. Bueno, Corazón. vamos entonces. Bueno, entonces aquí les quería contar un poco sobre Anacafé. La Asociación Nacional del Café representa más de 125,000 productores a nivel nacional. El área de producción de café son 305,000 hectáreas. Esto corresponde al 2,8% del territorio nacional. Y el café está presente en 204 de los 340 municipios de Guatemala. Aquí vemos el mapa de Guatemala y las regiones más características que más adelante vamos a ver se desarrollaron bajo la estrategia de Guatemalan Coffees para promocionar, divulgar, conocer sobre los distintos perfiles de taza del café de Guatemala a manera internacional hacia los distintos consumidores alrededor del mundo. Luego de mencionarles que nosotros representamos 125,000 productores, quiero pasar a mostrarles la segmentación de esos productores por su volumen de producción. Entonces los dividimos en pequeños, medianos y grandes. Los pequeños productores abarcan el 96% de estos 125,000 productores, que si lo pasamos a números son 121,000 productores,
que se catalogan como pequeños porque producen hasta 200 quintales pergamino al año. Luego vienen los medianos, que hacen un 2.9%, y los grandes, que hacen un 0.28%, de manera que nos debemos en su gran mayoría a esos pequeños productores que son la mayor parte de ese pie. El pequeño productor produce, si bien vemos en el círculo de la izquierda abajo, el pequeño productor produce el 44% de la producción nacional, seguido por los medianos, que producen el 31%, y luego los grandes, que producen el 25%. Entonces vemos que Guatemala es un país que se caracteriza por el pequeño productor, un productor que su área de producción son pequeñas parcelas que van entre 1 o máximo 2 hectáreas de área, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer cómo se dividen estos 125,000 productores o familias productoras a nivel nacional. El café. El café, ¿por qué es importante para nuestra economía? Entonces es muy importante saber que es el segundo producto más importante para las exportaciones agropecuarias del país. Actualmente ocupa el 15.1% de esas exportaciones, colocándose en segundo lugar, seguido por azúcar y cardamomo. Solo lo supera el banano. En esta diapositiva quiero resaltar que el café siempre está combatiendo con ese primer lugar. Siempre están el banano, el café y el azúcar peleando por el primer lugar en exportaciones de productos agropecuarios de Guatemala. Estas cifras son a corte de noviembre de 2019 del Banco de Guatemala, del Banguat. Veremos a ver a corte esta nueva cosecha cómo se mueve esa importancia en términos de volumen de exportación en productos agropecuarios, y a su vez, además de ser uno de los principales productos, también es uno de los mayores generadores de empleo en el país. Si bien el café genera más de 500,000 de empleos cada año y es el producto agrícola que constituye la fuente de empleo más alta del país. Entonces es un gana-gana, ¿verdad? En temas de exportaciones y en temas de empleo. Es demasiado importante la producción para el país, para la economía nacional, por eso la cuidamos tanto, por eso la fomentamos tanto. Entonces es importante tener en cuenta la incidencia del café para Guatemala. Y luego pasamos a ver un poquito. Estefany, tú me interrumpes si hay preguntas por ahí. Ok, yo te digo, por el momento solo más personas que saludan. Hernando Vergara desde Santa Marta, Colombia, eso, saludos. Y Rolando y Mike, que son top fans de nuestra página, saluditos también, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, listo, dale. Buenísimo, qué rico que se unan más y más. Sí. Luego tenemos esta tabla que es el ranking de países líderes en exportación a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos a Guatemala en el puesto número 9. Aquí es muy importante saber que Guatemala hace algunos años estaba en la posición 10, incluso 11, y ha venido escalando en este ranking de top países líderes en exportación, lo cual es muy bueno para Guatemala ir escalando, ir posicionándose como ese país líder. Por supuesto, tenemos países mucho más grandes en su producción como Brasil, Vietnam y Colombia, pero podemos ver aquí también que Guatemala es el cuarto país más grande en producción y exportación de café arábica. Entonces no es solo en producción mundial o en exportación a nivel mundial, pero también se posiciona como el país número 4 en producción de café arábica. En número 1 tenemos a Colombia, luego Honduras, Perú y en cuarto lugar a Guatemala. Excelente. Y aquí, ya luego de ver un poco el panorama a nivel nacional, cómo funciona el producto a nivel nacional, su importancia, su posicionamiento, nos vamos a un panorama mundial a ver qué está pasando hoy por hoy allá afuera. Entonces vemos que el International Coffee Organization
pronostica, porque aún estamos cerrando la última cosecha 19-20, estamos todavía afinando esas cifras y afinando esos números. Esta organización pronostica que esta última cosecha finalizará con excedente, con una producción mundial que sobrepasa el consumo en 1.54 millones de sacos. Este excedente en producción, ¿qué significa? Que no hay igual número de consumidores que van a consumir el café. Por el contrario, va a haber sobreproducción de café y esta sobreproducción va directamente relacionada a unos excedentes que limitan la recuperación de los precios. Como todos bien saben, los precios pues siguen por debajo de la media, incluso esa media de 135,34 centavos de dólar por libra. Esta media es de entre el periodo 2007-2018, seguimos por debajo de la media y este excedente es el que está impidiendo esa recuperación en los precios. Entonces esto hay que tenerlo muy claro porque al haber una sobreproducción, los precios no van a acompañar la producción que actualmente se está teniendo a nivel mundial. Y esta producción a nivel mundial, cosecha 19-20 que estamos recién cerrando, 169 millones de sacos, estuvo un 2.2% más baja que el año anterior, la cosecha 18-19. Y este 2.5 inferior no precisamente fue en café robusta, sino que fue en producción de café arábica. La producción de café arábica disminuyó un 5%, estuvo a total producción mundial en 95 millones de sacos y el café robusta aumentó un 1.9% a un total de 73 millones de sacos. Entonces ahí ya vamos viendo dónde están esas disminuciones o esas oportunidades en la cadena de valor del café. Antes de seguir, te voy a interrumpir. ¿Sí? Eduardo, saludos Eduardo, con mucho gusto. Dice Andrea y Stephanie, muchas gracias por abrir estos espacios. ¿Existe algún índice de cómo ha afectado este año las exportaciones de café? Ahí, Eduardo, solo le voy a pedir si está preguntando como específicamente del café de Guatemala o en general. Y ya vamos a ver ahorita cómo se prevé el cierre de cosecha de este año. Entonces ahí tal vez cuando estemos ahí nos comenta si con la información que hay ahí es suficiente o si queda alguna duda adicional. Gracias. Okay. Buenísimo. Ahí tal vez hago una intervención cortita. Digamos que todo este tema de la pandemia, del COVID, por supuesto, aterrizó aquí en Guatemala alrededor de marzo, fue nuestro momento más crítico cuando empezamos todos los cierres, los toques de queda. En ese momento, afortunadamente, ya íbamos como en esa última fase de recolección de granos en Guatemala. La cosecha en Guatemala termina alrededor de marzo, abril, incluso todavía algunas poquitas regiones en mayo. Entonces, afortunadamente, la gran mayoría de la producción y del café ya se había recolectado, ya se había recogido y esa gran mayoría ya se encontraba posicionado en beneficios secos. Entonces, afortunadamente, el impacto del COVID para Guatemala en ese momento, en términos del proceso del café, no fue tan crítico por esta misma razón. Quedaba ya un porcentaje muy pequeño de territorios en los que aún no se había recolectado el grano, entonces no nos afectó tanto. Por supuesto, le afectó a zonas muy altas donde aún el grano no se había recolectado. Y lo que sí pasó, digamos, en términos de recolección y traslado a beneficio, no nos afectó. Lo que sí nos afectó es que hubo un retraso en las exportaciones. Por supuesto, el proceso se volvió más lento. Entonces, lo que estaba previsto para salir en marzo, abril, mayo, pues se fue posponiendo un poco en los meses y terminó saliendo junio, julio, agosto. Sí hubo un retraso, pero las exportaciones, ya vamos a ver, siguieron dándose, solo que se trasladaron un poquito en el tiempo. Y dice Eduardo, sí, en particular en tema de Guatemala, le interesa a él saber si hay algún índice de cómo afectó. Yo creería que
también desde el punto de vista comercial, que tal vez es lo que cuando veamos las estadísticas tal vez se va a ver un poco mejor, porque sí hubo como cancelaciones de algunos contratos a nivel de compradores, o sea, por la misma situación de que la gente estaba tan golpeada en los países de destino también, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo, si eso se reflejó de alguna manera en los números, cuando yo creo que ya casi llegamos a esa parte, ¿verdad? Específica de Guate. Sí. Ok, terminemos entonces esto del panorama mundial. Buenísimo, mil gracias. Y esta intervención me lleva a mi siguiente punto, que es que se prevé que el consumo mundial descenderá un 0.5% a 167 millones de sacos, precisamente por pandemia COVID-19. Muchos coffee shops en destino, en países de consumidores están cerrados. Por supuesto, pues se ha trasladado este consumo a un consumo en casa y no a un consumo en coffee shops. Esto ha cambiado la dinámica. Entonces ya vamos a ver hacia adelante cómo esta variación en el consumo pues, ha afectado y ha desacelerado en cierta forma este consumo mundial. En algún lugar escuché, en un webinar de estos muchos que ahora suceden, escuché una frase que quiero traer, que me llegó mucho al corazón y dice, hoy por hoy el consumo mundial se trasladó, el consumo de café se trasladó de ser un consumo social a ser un consumo familiar. Me pareció una frase muy bonita porque hoy por hoy, encerrados en nuestras casas, hemos compartido ese momento del café más con nuestras familias que como lo hacíamos anteriormente, que era un consumo social con amigos, con colegas del trabajo. Entonces yo creo que todo esto de la pandemia nos ha traído retos, pero así como nos ha traído retos y dificultades, también nos ha traído cosas muy bonitas. Entonces ya volveré otra vez a este romanticismo del café. Y ahí tal vez a mí me gustaría hacer un comentario y es que muchas personas justo me han preguntado, bueno, ¿por qué los precios siguen abajo si se ve un incremento del consumo? Pero realmente lo que tú mostras aquí es lo que está pasando en realidad, que la producción mundial no está subiendo, está descendiendo. El punto es que simplemente el consumo se está moviendo del lugar, ¿verdad? Entonces, recordemos que en las estadísticas que yo les mostré en uno de los webinars donde hablábamos del Office Coffee Service, que más o menos eso era como 2 o 3 billones de dólares solo en Estados Unidos. Todo ese segmento básicamente desapareció de la noche a la mañana. Entonces, ahora estamos hablando también de todo el segmento que fue muy golpeado de Horeca, de hotelería, restaurantes, etcétera. Incluso aviones. Alguien estaba diciendo o comentándome el otro día que había viajado en avión, ya ahorita que habían reabierto un poquito algunos vuelos y que no había café para servicio en el vuelo. Entonces, definitivamente es muy complicada la situación que está pasando y eso es lo que va a golpear también y va de alguna manera a pegar en este indicador de que el consumo mundial va a descender, ¿verdad? Porque obviamente no es lo mismo cuando uno está comprando el café en su casa y pagándolo de su bolsillo, como que lo cuidas más que cuando te tocaba en la oficina, ¿no? En la oficina, pues, ay, ahí se queda, se tira y ahí vamos con otro. Entonces, definitivamente eso es importante que lo tengan pendiente y como presente, que el consumo no está subiendo, el consumo está descendiendo, a pesar de que está cambiando el lugar. Juan Esteves dice, cambió mucho todo y los países fueron muy golpeados. Totalmente, Juan. Así es, todo, tanto los consumidores como los productores. O sea, y aquí también quiero que ustedes sientan y vean que no solo los países de origen están golpeados, ¿verdad? Los consumidores también. Ahorita, por ejemplo, Australia, yo tenía unos amigos con quien hacemos negocios y les pegó súper duro por los lockdowns, están pues en temas de consumo muy golpeados, pero también en tema de moneda, ¿verdad? O sea, no solo les golpeó el consumo, sino también les golpeó en su tasa de cambio contra el dólar americano. Entonces, para ellos, una libra, por ejemplo, por la que pagaban, digamos, $2.80, de repente, que eso era, supongamos, equivalía a $3 australianos, ahora ese mismo precio en dólares americanos les equivale casi a 3.50, ¿verdad? Algo así. O sea, no les puedo decir con tanto detalle qué tan afectado, pero para que tengan una idea, ¿verdad? Básicamente el café para ellos se volvió más caro simplemente por la devaluación de su moneda. Entonces es súper importante que tengan eso en cuenta porque a veces pues es complicado saber cómo tener todo ese panorama completo de cómo le pegó a todo el mundo esta crisis, ¿verdad?
Higinio dice, si la producción a nivel mundial tuvo una baja de 2,2 a comparación con el año pasado, y esto en arábica es 5%, el caso de Guatemala, que su mayor producción es arábica, se habrá una brecha en mejores oportunidades para vender, aun cuando el consumo mundial solamente presenta una abstención de 0,5. El tema aquí, Ginio, es que venimos ya de muchos años de sobreproducción, no simplemente, recordemos que el balance no simplemente pasa año con año, ¿verdad? O sea, tenemos inventarios, tenemos mucho stock y sobre todo aquí en Estados Unidos, yo sé que ustedes tal vez han estado escuchando las noticias hace como un mes, tal vez la bolsa tuvo un repunte a raíz de noticias varias, pero entre ellas había mucha salida de los inventarios certificados. Pero realmente eso no quiere decir que no hubiera café, simplemente hay tostadores que estaban buscando un café más barato y no hay café más barato que un café viejo, ¿verdad? Entonces eso es también importante que lo consideren, que no es que casi que año con año se hace corte y desaparece todo el exceso, no, ese exceso se va acumulando en stocks a nivel mundial y ese café sigue estando disponible y sigue estando ahí. Y ahorita la última baja que tuvimos, pues bueno, la baja, súper baja como de junio, que llegó a 90 y algo centavos la bolsa, fue porque se están absorbiendo un montón de inventarios que estaban saliendo de Brasil. Y bueno, ya tuvimos luego aparente recuperación y luego otra vez, ahorita estamos en este mercado lateralizado entre 109, 111, que no rompe el 112, pero también todo eso obedece a que realmente café sí hay, ¿verdad? Y hay mucho, y a pesar de que las exportaciones estén reducidas, eso no quiere decir que no hay café, ¿verdad? Entonces, eso pega de muchas formas. Y Mike dice, ¿existe alguna proyección o tendencia a subir el precio del café? Nicaragua está por comenzar el ciclo de cosecha en 2021. Bueno, aquí vamos a tener que volver a hablar de bolsa y eso ya son análisis de otro tipo, pero lo vamos a platicar, Mike. Vamos a dejar que Andrea continúe con lo de Guate porque aquí vamos a ver estadísticas nada más de exportación y lo del precio del café, más estaríamos hablando de temas de mercado internacional, entonces vamos a platicar de eso en otra ocasión. Ok, Andrea, disculpa la interrupción y vamos. No, todo suma. Bienvenido todos los comentarios. Y bueno, ya redondeando un poquito este panorama mundial, pues si comparamos entre octubre de 2019 y agosto 2020, este periodo versus las exportaciones mundiales de café del año anterior, en comparación con las de ese mismo periodo del año anterior, vemos que descendieron un 5,6%. Todo esto viene con una gran influencia por el COVID-19, todos los procesos se volvieron mucho más lentos, la disponibilidad de containers, el booking, todo se volvió mucho más difícil y retrasó todo este tema del flujo normal del café desde destino hasta pues, los consumidores finales. Entonces ese es un poco el panorama mundial. Y también este panorama mundial pues está enmarcado, como bien lo decía Stephanie, con el tema de precios. Todo el tema de precios incide directamente en las tierras, en la producción de los caficultores, en si tienen fertilizantes disponibles, cuántas veces fertilizan, en la producción de sus cafetales. Todo el tema de precios va amarrado a una serie de factores que ya veremos más adelante y si no alcanzan este webinar, pues en otro. Bueno, ahora entramos al tema de la demanda, cómo se está comportando esta demanda, y aquí puntualmente quise poner únicamente los 5 principales países productores, países o conglomerados, en este caso por la Unión Europea. Entonces vemos que en comparación con el año anterior, la demanda en los 5 principales países consumidores, que estos 5 países representan el 63,7% del consumo mundial, tuvo un descenso considerable. Se calcula, voy a empezar por la Unión Europea, que después de 2 años de fuerte crecimiento, 45 millones de sacos menos fueron los que se consumieron y esto equivale a un 1,3% más bajo que el año anterior. Esto solo por la Unión Europea. Aquí en la gráfica vemos año con año cómo iba evolucionando al alza y cómo se estancó en este 19-20. Luego, pasando a Estados Unidos, vemos que la demanda de Estados Unidos como segundo mayor consumidor del mundo descendió un 0,6% a 27,5 millones de sacos. Entonces vemos ahí otra vez nuevamente cómo se estancó ese comportamiento que venía al alza
pasando luego a Brasil como país productor y tercer mayor consumidor del mundo, descendió un 0.9%, 22 millones de sacos. Y por último, bueno, penúltimo, tenemos a Japón, que ha tenido un comportamiento bastante parecido durante los últimos años. Tuvo un descenso de 7.5 millones de sacos, lo que equivale a un 0.8% de baja en esta última cosecha. Y por último, Indonesia descendió un 1% a 4.7 millones de sacos. Entonces, las gráficas dicen más que cualquier otra cosa. Los 5 principales consumidores del mundo, que hacen este 63% del consumo mundial, tuvieron una desaceleración en su nivel de consumo de café, respectivamente. ¿Y esta data, Andrea, de qué fuente es? Este es del International Coffee Association Organization. Ah, ok, súper. Sí. Perfecto. Sí, Y está de sacos de 60 kilogramos. Ok. Y solo para como que tengan una referencia. Por ejemplo, yo no sé si tenés data de consumo de Guate, de consumo nacional de Guate. Bueno, esa data está como entre un 10 y 12% de la producción nacional, que son como unos 500,000 sacos. Sí. Ok, sí, más o menos eso ha venido siendo como el estimado entre 300 y 500,000 durante muchos años del consumo interno, pero solo para darles una perspectiva de, por ejemplo, qué significa un país como Guatemala consumiendo entre tal vez 500,000 sacos al año, mientras que estos países están consumiendo, creo que el más pequeño, 5 millones, ¿verdad? Entonces, pues para darles como que una perspectiva general, que al final nuestros países centroamericanos, pues también por el tamaño de nuestros países y lo que consumimos, pues nuestro consumo no es tan elevado como estos que estamos viendo en la gráfica, ¿ok? Correcto. Y resalto mucho ahí Brasil como país productor y consumidor, ¿verdad? Ahí es súper importante esta relación. En los países productores usualmente exportamos nuestro café y nuestro consumo interno lo tenemos un poco rezagado o un poco como no le damos tanta importancia, y cuando vemos un Brasil con casi que la mitad de su producción es consumo interno, vemos lo importante que es tener ese consumo interno y desarrollarlo también. Correcto. Y aquí en esta gráfica vemos un poco el histórico de las exportaciones de café de Guatemala, cómo ha sido el comportamiento. Lo vemos claramente en la gráfica la inestabilidad, está totalmente relacionada con el tema de precios. Si bien hemos trabajado fuertemente en incrementar la producción, en subir ese número de número de sacos producidos y por supuesto exportados, no siempre este incremento en volumen representa un incremento en las divisas o en los ingresos que recibe el país. Aquí vemos claramente la línea naranja o amarilla, los millones de sacos que exportamos año con año, empezando desde la cosecha 2000-2001, lo hice 20 años atrás, hasta la última cosecha 2019-2020. Aquí hago un paréntesis, los datos de la cosecha 2019-2020 son cifras preliminares, no hemos cerrado completamente la cifra, no la hemos redondeado, pero si esperamos que suba un poquito más esta cifra de 2019-2020, va a ser bastante similar a la última cosecha 2018-2019, pero solo para que tengan en cuenta, son cifras preliminares. Entonces, vemos en las barras moradas desde el año 2014-2015 empezando en el 2011, pues tenemos pues una buena producción, pero aquí tenemos en este mismo año el ataque de roya. Tuvimos el ataque de roya que afectó mucho los cafetales, la productividad, por supuesto la producción, y ahí vemos como la línea se curva hacia abajo, y hay un descenso en la producción, y tardó varios años, varias cosechas, para que los productores se recuperaran, restablecieran, replantaran sus cafetales y comenzara la producción otra vez a subir. Entonces ahí vemos como la línea
amarilla o naranja, desde el 2015 comienza otra vez a recuperarse y a subir. Pero vemos las líneas moradas cómo van hacia abajo. Las líneas moradas representan el ingreso de divisas. Entonces, comenzamos como país Guatemala a producir más, recuperamos la producción, pero los ingresos se fueron abajo precisamente por el tema de precios. Entonces, no siempre a mayor volumen exportado va a representar un mayor ingreso de divisas. Por todo lo contrario, aquí vemos toda esa crisis mundial de precios y esa inequidad en la cadena de valor, que pues representa finalmente que al productor, el que mayor riesgo tiene y el que más invierte, le está retornando, le está llegando la porción más pequeña de ese pie. Y aquí vamos a ver si tienen algunas preguntas. Eduardo, si esto resuelve su duda. Sí. Básicamente, bueno, recordemos que por el tema de cómo está la regulación, el año cafetero empieza en octubre de un año y termina en septiembre. Sin embargo, cuando cierra septiembre, todavía los países tienen, por regulación también, que esperar y dar un tiempo, ¿verdad?, para terminar de registrar y que todos los exportadores terminen de registrar su salida de café de la cosecha anterior. Entonces, por eso es que todavía las cifras, como bien dice Andrea, son preliminares. Entonces, normalmente yo recuerdo que tal vez a finales de octubre ya se manejan las cifras finales. Sin embargo, pues como bien dice ella, las preliminares siempre son también muy cercanas, ¿verdad? Muy cercanas a lo que va a ser el final, porque ya estamos en el final de la cosecha y básicamente esperando ya la nueva. Entonces, si tienen alguna duda aquí sobre las exportaciones, cuéntenos rapidito para poder resolverlas. Y básicamente aquí lo que vemos en el año 2010-2011, esos precios entre 2010-11 y 11-12, fue básicamente también porque la bolsa estuvo a precios súper altos relacionados con el ingreso de mucho capital de inversionista, ¿verdad?, que se puso en varios índices de bolsa a trabajar ese capital, y eso incrementó promovió como una compra muy, muy fuerte y por tanto el alza de los precios. Entonces, por eso también es que vemos cómo se refleja eso en esa gráfica. A ver, José Eduardo Chica Bermúdez dice, como la mayoría de actividades agrícolas, el productor carga con las inequidades. Sí, Eduardo, la verdad es que con el tema agrícola, pues siempre yo creo que al final todo el tema agrícola es súper expuesto, ¿verdad? Hay países que tienen muchas más posibilidades de apoyar el tema agro y otros no. Entonces, sí, definitivamente el agro es un sector muy, muy expuesto. Dice Eduardo, perfecto la respuesta. Entonces, quedamos ahí con Eduardo o Andrea. Buenísimo. Y Ileana dice, saludos desde Copesqui, La Libertad, Huehuetenango. Muy bien, en Highland Huehue. Muy bien, Ileana, gracias por acompañarnos nuevamente. Saludos. Ok, entonces seguimos. Buenísimo, sí. Y con todo este tema de los precios y de que estamos casi peleando con el mercado por estas justicias, nos hemos enfocado como país Guatemala en diferenciarnos con calidad, ¿verdad? Ese es nuestro gran diferencial y más adelante lo vamos a ver, cómo en la medida que ofrecemos al mercado una calidad superior, nos estamos despegando de estos precios de bolsa y estamos pudiendo exigir pues diferenciales o precios por encima de lo que la bolsa está regulando, ¿verdad? Entonces, nuestro enfoque es muy hacia la calidad como país para podernos salir de esas jaulitas de la bolsa, ¿verdad? Perfecto. Dulce Romero dice, ¿qué sugerencias tienen para incrementar el consumo interno? Y Rolando pregunta, ¿cómo ven el panorama para los cafés especiales para la próxima cosecha? No sé si está eso contemplado en la presentación. Sí, lo del consumo interno, sí. El panorama para la próxima cosecha, si bien el 2021 va a arrastrar todavía secuelas de este año, ¿verdad? Esta pandemia no ha acabado, pero yo creo que va a ser un año un poco más prometedor que este. No sabemos si más prometedor que el año pasado, pero sí seguramente va a ser más prometedor que este, teniendo en cuenta que
que sí vamos a arrastrar muchas secuelas de lo que se vivió, de lo que se sufrió a nivel económico, a nivel agronómico. Sí, más o menos no podemos decir con total certeza cómo se va a comportar, pero esperemos que sí sea mejor que este, y poco a poco pues todos los sectores se van a ir recuperando a medida que el tema de la pandemia se vaya controlando. Y con lo del consumo interno lo vemos más adelante. Ok. También Ahora, Iliana está preguntando si tenemos información del precio promedio o mínimo por libra de café oro exportado en la cosecha pasada, en esta cosecha que estamos terminando. Eso tal vez sea un poco más de comercialización, ¿verdad? Es que el tema de promoción internacional involucra más como información de salida como tal de volumen, pero la información comercial, como es más sensible, no es tan pública. Entonces ahí creo que a Ileana le vamos a quedar un poquito mal, pero no porque no querramos, sino porque es información de otra índole que no se tiene acceso en este momento, ni se tenía contemplado también para eso, ¿verdad? No es tan pública, pues, ¿verdad? Así es. Si esa información no la tenemos a la mano, pues como bien dice Stephanie, Anacafé no comercializa propiamente, digamos, la asociación no comercializa, entonces no tiene todo ese acceso a la data de precios. Anacafé únicamente pues emite las licencias de exportación, los permisos de embarque, los certificados de origen, pero no es un ente, digamos, comercial. Correcto. Ok, entonces vamos con esta parte. Con esta parte que ya son más, ya vimos el tema de panorama mundial, de qué está pasando allá afuera, la importancia del café para Guatemala. Ahora vamos a entrar un poquito hacia dónde va este café, cuáles son los principales destinos de exportación y cuáles son y a través de los años históricamente, cómo se han comportado estos destinos de exportación. Nuevamente, este PAI son cifras preliminares de la última cosecha, teniendo en cuenta los 3.2 millones de sacos que se exportaron en la última cosecha, cifras preliminares. En estas cifras preliminares tenemos que Estados Unidos, por muchos años, y ya vamos a ver más adelante, sigue siendo el principal comprador de café de Guatemala con un 39%. Norteamérica hace el 50%, este 50% se divide en 39% de Estados Unidos y el 11% de Canadá. Luego, como segundo comprador más importante, tenemos a Japón, también que se ha mantenido a través de los años como segundo comprador más importante de café para Guatemala. Y el tema de Asia-Europa, siempre están los dos peleándose ese segundo lugar. Siempre tenemos algunos años a Europa como segundo más importante, a veces tenemos Asia. En estas cifras preliminares tenemos a Asia como segundo más importante con un 25%. Y dentro de Europa, bueno, en Asia tenemos por supuesto a Japón, tenemos a Corea del Sur, China, Taiwán y Malasia. Y en el tema de Europa, tenemos en la porción de Europa, tenemos a Bélgica como principal importador de café de Guatemala, Italia, Alemania, los países nórdicos, tenemos también el Reino Unido y Holanda. Aquí hago una aclaración también, que muchas veces el país que importa no significa que es el país que lo consume, ¿verdad? Muchas veces son países que son puertos y si bien importan el café y lo reexportan, ya sea como producto terminado, o sea, lo importan, lo transforman en café tostado, en grano molido, lo transforman y lo reexportan transformado, o lo importan en verde y lo reexportan en verde a otros tostadores. Este puede ser el caso, por ejemplo, de Bélgica y Alemania, que no tienen índices de consumo de café muy altos, pero sí son puertos, o sea, sí son importadores que luego reexportan, ¿verdad? Entonces eso explica un poquito que no esté muy ligado directamente estas importaciones al consumo. Correcto. Y aquí, mira, el otro día estuvimos hablando en uno de los webinars en el tema de Alemania, por ejemplo. Estábamos discutiendo cuánto es que importa Alemania y yo sé que tú tienes una gráfica que nos va a mostrar un poquito más eso, pero sí, totalmente aquí lo que es interesante ver es
la importancia de Estados Unidos, que por ejemplo antes incluso Estados Unidos tenía todavía un chunk más grande, o sea, era como todavía casi 50% y ahora vemos 30 y algo, ¿verdad? Entonces vemos cómo se ha redistribuido, aunque siguen siendo el principal socio comercial. También es importante ver cómo otros socios comerciales también han ganado espacio. Sobre todo, por ejemplo, Corea del Sur, me parece súper interesante porque es bien sabido que ahí pues aprecia mucho el café de Guatemala, que estuvimos en otro webinar hablando con Eduardo Ambrosio sobre el tema, que él tiene muchos contactos por allá. Y lo otro que decíamos, bueno, vamos a ver cómo cambiaron y cómo ha cambiado la composición de estos países en algunos de los años recientes. Aquí solo voy a tomar el momento para saludar a Nehemías, a Jorge Luis, gracias por acompañarnos. Winder pregunta, ¿qué tanto hace la calidad en la diferencia en cuanto a precio, considerando que no todas las fincas llegan a esa calidad o a las mismas calidades, supongo? Bueno, tenemos un promedio de ese diferencial de bolsa, digamos, pero no lo podemos tomar como, digamos, escrito en piedra. De los estudios o de lo que hemos visto, el diferencial siempre se mueve entre un más 40 y un más 50, más o menos en ese rango. Están los centavos de dólar, ¿verdad? Está el diferencial de precios de Guatemala por un café de calidad. O sea, los compradores por lo general se mueven en ese rango de diferenciales a nivel Guatemala. Ya si nos vamos a otros países, pues los diferenciales van a ser diferentes. Sí. Y aquí otro tema que preguntan, voy a poner que Ileana nos preguntaba, bueno, que estaba preguntando sobre los precios y Ileana dice, Ana Café registra los precios del café, por eso la pregunta. Sí, Ileana, y yo que aquí, bueno, para aprovechando, no sé si quienes me conocen saben que yo también trabajé en Ana Café, justo en una posición muy similar a lo que hace Andrea. Y definitivamente, pues es cierto, Ana Café registra los precios en el área comercial, pero como son dos áreas separadas y dos tipos de información tan sensibles, el tema de precios, el área de comercialización no tiene autorización para pasar esa información en tema de precios al área de mercadeo. Entonces, definitivamente no es que, como les digo, no es que no se los quiera dar Andrea, yo entiendo porque yo también estuve ahí y sé que pues el tema de precios se trabaja desde el área de comercialización, entonces ahí tendríamos que nosotros preguntar al área de comercialización para que nos dieran esa data. Podríamos tratar de averiguar y vamos a ver si ellos tienen alguna data pública, ¿verdad?, que se pueda compartir. Otro tema, vamos a ver qué nos dice Mateo. Del 39% de Estados Unidos tal vez disponen de la composición o distribución por estados en porcentaje, es decir, cuáles son los estados de Estados Unidos que más importan café. Aquí, Mateo, lo que yo le puedo decir desde la experiencia es que pasa lo mismo que mencionaba Andrea con el tema de los países importadores, así como por ejemplo Alemania, Bélgica, son puertos muy importantes de Estados Unidos donde el café llega, pero no es que se consuma ahí. Lo mismo pasa con los puertos, ¿verdad? Los puertos principales, aquí está el Nueva York, Nueva Orleans, Miami, del otro lado tenemos la parte de Oakland en California y Seattle, ¿verdad? Esos son como en café los que más se mueven. Por ejemplo, Portland, Oregon, que es donde yo vivo, antes se mandaba café a este puerto y ahora ya no se recibe café en este puerto. Entonces, si yo quiero traer café para Portland, tengo que mandarlo a Seattle y de Seattle lo traigo para acá. Pero en mi experiencia del puerto o de donde más distribución hay, bueno, Houston se me olvidaba también, que es también súper importante para café. De los que más se mueve café, por lo menos también el tema de especialidad, es Oakland, ¿verdad? Porque de ahí sale muchísimo también porque este lado del país consume mucho más café de especialidad. Entonces, de ahí es como un hub para mandar cafés especiales y también hay muchas facilidades en tema de bodegas, temas de logística, o sea, hay muchos servicios que ya están adaptados para esa transacción y ese movimiento de café en el tema de logística. Entonces, ese es por lo menos de los más famosos, ¿verdad? Donde es más fácil también mover café. Ok, vamos a ver qué más dice. Luego, bueno, y luego Mateo, solo también para terminar de responderle. Estadísticas en cuanto a consumo por estado. NCA es quien tiene mejores estadísticas en cuanto a consumos de café en Estados Unidos. Hay que ser miembro para poder acceder a esas estadísticas, pero sí tiene mucha información súper buena
que es muy recomendable si tienen la posibilidad, si están muy interesados en comercialización para Estados Unidos y tienen la posibilidad de asociarse, es una de las mejores fuentes de información en temas más comerciales, tanto como la SCA, ¿verdad? La SCA tiene también mucha data interesante de consumo. Brenda dice, ¿hay información de cuál es el precio promedio de cada destino que está pagando por nuestro café? Información de precio promedio no hay, pero les recomiendo, aquí les voy a poner en este chat, ahí están la universidad, vamos a ver cómo es que se llaman ellos, Social Enterprise de Goizueta University. Ellos están haciendo unos estudios muy importantes y ya este es como el segundo o tercer año que lo hacen. Y ahí en ese link que les estoy poniendo ahorita en el chat pueden entrar y se llama la guía de transparencia de cafés, de precios de café. Y ahí contaron con donación de data de muchas... creo que me corté por un segundo. Ok, ellos contaron con donación de información de muchas importadoras y de muchos tostadores grandes aquí en Estados Unidos y en el mundo e hicieron esta guía como referencia de precios de los cafés especiales, así que se los recomiendo. Ahí les dejé el sitio web, pero también ellos tienen versión en español para que lo puedan ver. Ok, vamos a ver qué dice José Carlos. ¿Qué países son los que más importan y reexportan? Ay, muchísimos, pero por lo menos, no sé si tú tenés ahí en mente. Pues de los que más reexportan, como lo mencionaba, Bélgica y Alemania, precisamente porque no tienen esos consumos tan altos de café. Anteriormente, Japón era un hub para Asia y Japón importaba y reexportaba todo lo que era China, Taiwán, Corea, y actualmente varios años atrás hemos visto que ya las exportaciones se van directas a estos países, por eso los porcentajes siguen siendo pequeños, pero cada vez van creciendo y se van casi que comiendo un poquito esa parte de Japón. Japón en años atrás se comportaba como hub y ya vemos cómo estos países de Asia han establecido esas relaciones directas con origen y están importando directamente. Y otro país que ahorita creo que en Asia está tomando ese papel de hub es un poco Corea del Sur, y Taiwán, que están haciendo mucha reexportación para Rusia y para China continental también, ¿verdad? Vamos a ver, aquí preguntan, ¿qué porcentaje de café que exporta Guatemala se exporta tostado? Es bajísimo, es menos del 1%. Del café que sale ya como producto terminado de Guatemala es muy bajo por muchas razones. En primer lugar, digamos, el perfil de tueste en todos los destinos no es el mismo, casi que a cada destino el tostador tuesta ese café de acuerdo al consumo o al perfil de ese consumidor, ¿verdad? Entonces, es muy difícil generalizar para, digamos, un mismo perfil para tantos destinos. Entonces, yo creo que eso sí toca tenerlo muy en cuenta a la hora de exportar producto terminado. La industria todavía a nivel nacional de producir, de tostar y de empacar y de tener ese producto terminado todavía está muy pequeña a nivel nacional, no se ha desarrollado tanto como quisiéramos. Sí hay una oportunidad grande, grandísima en exportar producto terminado desde Guatemala, pero hoy por hoy, en la actualidad, se mantiene muy, muy bajo. Voy a revisar mi conexión porque parece que estamos perdiendo señal. ¿Voy siguiendo o no me escuchan? A ver, ¿me escuchan si ya se recupera la señal? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo escucho. Cuéntenme si me escuchan porque estoy como fuera de rango. ¿Sí?
Ok, sí se escucha. Ah, bueno, perdón que me quedé un segundo, como medio minuto fuera del, fuera del tema. Solo perdón, Andrea, antes de seguir, solo iba a decir que aquí fue, Dulce nos decía que la universidad de, bueno, perdón, que me quedé atrás en los comentarios. Juan Esteves dice, solo promedios de precios se pueden proporcionar por ser información privada. Volviendo al tema de precios de Guatemala, ¿ok? Am, gracias por el comentario, Eddie. Ah, aquí está. Dulce dice, Emory University es la que tiene la guía de transacciones de cafés especiales. Sí, correcto. Que es también parte del sitio que les Pero mandé por Z, ahí. Ujú. correcto. Ah, Es lo Roberto Soto. mismo. Correcto, es lo mismo. Roberto Soto dice, excelente trabajo, Andrea, eso. Porras, muy bien. Saludos, Roberto, gusto saludarlo. También Ana Café, equipo ex Ana Café, A yo, la y próxima ahí le me toca a recuerdo de Roberto todos. estar aquí. Sí, exacto, Roberto, la próxima lo traemos aquí en el webinar para hablar de procesos, eso. Bueno, Mateo dice que gracias por la respuesta y que excelente webinar hasta ahora. Gracias, Mateo. Ahí Dulce nos compartió también el link de la guía de transacciones. Y vamos a ver qué más dice. José Carlos dice, de lo que compra Estados Unidos, ¿qué porcentaje es Starbucks y de esto cuánto envía a otros países fuera de Estados Unidos? El tema con lo de Starbucks, José Carlos, es que mucho de lo que compra Starbucks se registra como que fuera para Suiza, porque como la oficina principal está en Suiza, los contratos se hacen con ellos. Entonces, pues ya la salida como tal sí se registra en los países que van, pero es difícil saber realmente qué es lo que ellos compran y para dónde va, ¿verdad? Tan específicamente no se puede tener información así porque es como más privada de los exportadores, ¿verdad? Um, Victoria, es muy complicado exportar producto terminado, tostado y envasado a la Unión Europea con respecto a permisos y registros. Yo no sé si tú tenés información de permisos y registros, pero eso como es más de la Comer, ¿verdad? No, no tengo información de permisos para la Unión Europea de producto terminado. Sí, es que eso es también volviendo al tema de comercialización. En comercialización tienen más información, pero vamos a averiguarle, Victoria, vamos a ver qué nos dicen. Pero con la Unión Europea es más por el tema con los certificados de origen, que hay que tener ah, como más, no cuidado, sino como más atención, ¿verdad? Por las exenciones del puesto del ADA. Higinio dice, ahora que Guatemala está fuera de la ICO, ¿habrá mejores oportunidades para exportar a otros países o a los mismos? ¿Pero en qué cantidades mayores y vender a mejores precios? ¿Cómo ha afectado a ICO, Andrea? Bueno, el tema de ICO fue un tema más de Estado que institucional como Dana Café, ¿verdad? Entonces fue una decisión de Estado el tema de salirnos del ICO, porque por muchos años veníamos notando esta inequidad en la cadena y que los esfuerzos propiamente del ICO por balancear esta inequidad no eran los esperados. Entonces, como país, nos sentimos que el pertenecer a esta International Coffee Organization no nos estaba beneficiando para los fines que buscábamos para nuestros productores, que son finalmente por quienes velamos día a día. Entonces decidimos, pues, nuevamente como decisión de Estado, salir del ICO. Esto no va a incidir de ninguna forma en el posicionamiento del café de Guatemala ni en la promoción. Por todo el contrario, pues comenzaremos a hacer todos nuestros esfuerzos propiamente como institución para que nada de esto se vea afectado y esperamos, sí, que todos los resultados de todos estos esfuerzos sean positivos, por supuesto, pero de ninguna manera van a ser en detrimento ni van a afectar negativamente el tema del posicionamiento ni de la promoción del café de Guatemala en los mercados internacionales. ¿Me escuchan?
¿Aló? Bueno, creo que dejé de escuchar a Stephanie. Bueno, por aquí me están diciendo que perdimos a Stephanie, pero que yo sí me estoy escuchando. Entonces, mientras Stephanie vuelve, aquí les quería contar un... Ah, ya. Gracias, Ya, Andrea. ya te tenemos de vuelta. Bueno, no sé si Gracias. hay más preguntas o comentarios o Que si te sigo con... escuchan, dice, si se escucha, mi pantalla se había quedado en blanco, sí, no sé qué pasa, ya, yo no sé qué hacer con esto, bueno, vamos. Entonces, Ah, bueno, yo creo que ahí ya estamos al día con las preguntas, entonces ya buenísimo. podemos ir con esta parte de la gráfica entonces. Buenísimo. Y aquí ya entrando un poquito más, escarbando en ese pie que les mostraba anteriormente, vemos cómo históricamente han ido cambiando o ha ido evolucionando este top 5 principales destinos del café de Guatemala. Entonces, abajo en la línea naranja vemos a Estados Unidos como principal destino a través de los años. Eh, este análisis lo hice 20 años atrás, iniciando cosecha 2001-2002 hasta la actualidad, 2019-2020. Vemos que siempre ha sido el socio comercial número uno para Guatemala, alcanzando su pico más alto de participación, como bien lo mencionaba Stephanie, con un 50% de participación de las exportaciones totales en el año 2006-2007, la cosecha 2006-2007. Luego vemos la porción de Japón, que es la rosadita, la segunda más importante. Japón se mantiene como el segundo comprador más importante del café de Guatemala a través de los años. Nunca ha perdido esta posición como segundo comprador más importante, alcanzando su pico más alto con 20% en el año 2015-2016. Luego vemos Alemania y Canadá siempre peleándose ese tercer puesto como tercer comprador más importante a través de los años. Alemania se mantiene como tercer comprador hasta el año 2011-2012, cosecha 2011-2012. Mismo año, si vemos en este año particularmente, aparece Bélgica y comienza a quitarle porción dentro del top 5 y desplaza a Italia del top 5. Entonces, Italia siempre que es el gris claro, había estado como número 5 y es justo este año que aparece Bélgica, desaparece Italia dentro del top 5 y Bélgica asimismo comienza a quitarle porción del mercado a Alemania. Ya como lo explicamos anteriormente, son puertos y funcionan, su actividad funciona de manera similar. Italia como quinto comprador más importante hasta el año 2010, desaparece como ya mencioné el top 5 y retoma nuevamente, aparece en el top 5 en el año o en la cosecha 2018-2019 con un 5% de participación de las exportaciones de café. Entonces esta gráfica es muy importante entenderla, saber que nuestro socio comercial más poderoso e importante es Estados Unidos, seguido de Japón, luego Canadá y los siguientes 3 lugares están ahí en constante cambio. Y aquí tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿por qué se ve un descenso en el volumen de café guatemalteco en Estados Unidos? ¿Es por una baja en el consumo general, economía o cambio de país de consumo de café? No es tanto como un descenso, sino que cambian los porcentajes del total, ¿verdad? Entonces entran otros países a venir a importar café de Guatemala, ¿verdad? Entonces se está yendo a estos otros destinos. Y ahí también, si puedo agregar desde el punto de vista comercial, también lo que ha pasado con Guatemala es que
pues obviamente estamos apuntando por la calidad. Conforme se fue creciendo la calidad o incrementando la calidad, también los precios se incrementaron, y hay tostadores muy grandes que son muy sensibles a precio, ¿verdad? Y también empezaron como a variar un poco las compras, ¿verdad? Entonces mucha de la compra que antes se hacía de cafés comerciales, tal vez, no de los especiales, porque yo diría que tal vez los especiales siguen manteniendo su nicho y siguen tal vez creciendo en cuanto a proporción, pero la parte de comerciales hubo mucha sustitución, ¿verdad? Mucha sustitución de cafés que se compraban antes de Guatemala, que por los temas de precios se fueron a hacer compras a Honduras. Por ejemplo, Honduras ha sido un sustituto comercial que ha jugado un papel muy importante en todo este rebalance, podríamos decir, de cómo se han o cómo se está rebalanceando el consumo y las compras de los cafés comerciales. Entonces, eso es parte también de lo que podemos ver ahí. Y el otro tema son las compras que antes se hacían desde Estados Unidos, que ahora se hacen desde otros lugares también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno de los cafés de las marcas de cafés más importantes aquí en Estados Unidos es Keurig Green Mountain, que Keurig pues movió sus headquarters también a Suiza, pero ahora también tiene todo en Canadá. Antes todo se hacía en Estados Unidos. Entonces simplemente es movimientos, digamos, como si fuera al final un juego de ajedrez, ¿verdad? Son movimientos que van pasando, que no quiere decir específicamente que ya no exista ese consumo, sino simplemente se mueve desde dónde se está comprando o hacia dónde va. Y luego alguien más está preguntando, Eliana, en el caso de Italia, dice, ¿tiene algún comentario en relación a la baja participación como destino para Guatemala? Si tú tienes algo, Andrea, si no, yo también tengo un comentario después. El tema de Italia es su consumo, ¿verdad? Su consumo final o la gran mayoría de su consumo es café espresso, que es un café que finalmente ellos hacen mezclas entre robusta y arábica. Todavía hay un potencial enorme en Italia por desarrollar ese mercado de single origin o mercado de café de especialidad. Entonces, ese es el tema principal que yo veo con Italia, que es un mercado de muchas mezclas, de muchos blends para alcanzar a llegar a ese cuerpo o a esa composición que necesita tener el café expreso. Entonces, Italia, digamos, sigue siendo un mercado importante, pero con mucho potencial en el tema de single origin, de café de especialidad. Y yo veo a Italia mucho como con esos comportamientos. Sí, y ahí tal vez además de lo que tú dices, yo solo agregaría que ellos son súper, súper sensibles al precio. O sea, los italianos, la gente en Italia está acostumbrada a un sabor y no le gusta que le cambien el sabor del café de lo que espera, y no le gusta que le cambien el precio. Entonces sí es súper, súper sensible. Entonces en el momento en que ellos están haciendo sus mezclas y los componentes se vuelven más caros, pues buscan alternativas que les funcione en cuanto a sabor, pero sobre todo también en tema de precios, ¿verdad? Porque es un mercado súper, súper sensible en ese tema. ¿Ok? Y ya casi vamos llegando, son las 7 de la noche y ya vamos llegando al final, así que entonces vamos a apresurar esta última parte. Y también Ileana nos preguntaba sobre el comportamiento de estadísticas de café certificado. En esta presentación no lo contemplamos, Ileana, pero vamos a averiguar si podemos tener algo de data, te compartimos más adelante. Okay. Bueno, esta es la parte que más me apasiona porque es lo que yo hago en Ana Café, pero lo voy a pasar rápido porque antes de llegar a la parte de Ana Café era las exportaciones por tipo y volumen. El 81.4% del café que sale de Guatemala es Strictly Hard Bean, que es café cosechado por encima de los 1.300 metros, con calidad, metros sobre el nivel del mar, con calidades y características y perfiles de taza muy completos, muy complejos, excepcionales. Entonces, por ahí había una pregunta de qué porcentaje de café salía del país como café de especialidad. Aquí lo ven, es la línea roja. Ven que desde el 94 esta línea roja despegó. Básicamente desde ese año nos hemos comenzado a caracterizar o hemos empezado a trabajar la estrategia de los Guatemalan Coffees. Propiamente se generó en este año, en el 94, donde nos empezamos a posicionar como país productor de café de calidad. Y asimismo los productores fueron siguiendo esa línea de promoción, fueron migrando
los cafetales, digamos, fueron migrando de tierras bajas a tierras altas, donde la planta desarrolla perfiles muy complejos, muy distintos a los que pueden desarrollarse en tierras bajas. Estas tierras bajas migraron sus cultivos a palma, banano, hule, a distintos cultivos, y las tierras altas se quedaron con cultivos de café. Entonces, por eso vemos ese despegue tan trascendental a partir del 94 en la cantidad de café que sale de Guatemala como café SHB. Y aquí, bueno, voy a pasar rápidamente por todas las estrategias de promoción y acceso a mercados, todos los esfuerzos que hace Anacafé para posicionar el café, para que en los mercados internacionales se aprecien todos los perfiles y todo el café que se exporta desde Guatemala. Tenemos la parte de promoción nacional, donde tenemos los cursos de escuela de café, barismo y tueste, que estos cursos van muy dirigidos al tema de consumo interno, consumo nacional, educar, llenar de conocimiento a nuestros actores locales para que también, para incrementar ese consumo nacional. Tenemos nuestra tienda en el aeropuerto, que también funciona de la misma manera. Generamos un montón de alianzas con terceros para talleres independientes que nuevamente van al tema de conocimiento, de educar en café, de que el consumidor local también entienda la importancia de consumir un buen café, cómo se consume, cómo se prepara, valorar todas esas características. También como Anacafé somos el host, organizamos las competencias nacionales de barista y catación y Aeropress. Actualmente estamos festejando el mes internacional del café, porque en octubre damos inicio a la nueva cosecha. Estamos muy felices, tenemos un montón de actividades digitales en nuestra cuenta de Escuela de Café. Síganos para ser parte de estas actividades. Y bueno, el Congreso de la Caficultura, que son charlas que impartimos hacia la industria totalmente gratis, para que nuestros caficultores estén anuentes o estén enterados y a la vanguardia de las tendencias, de los conocimientos, de las buenas prácticas, de la productividad, de cómo hacer más sostenible su cadena. Entonces son charlas que van en torno a toda esta temática, y las entregamos año a año durante 2 días a nuestros caficultores para que ellos también estén a la vanguardia en todos estos temas. Este año por primera vez lo hicimos de manera virtual, tuvimos muy buena acogida, muy buen éxito, y la verdad que fue una actividad y una iniciativa, una experiencia muy buena. Como les mencioné, en el año 94 tuvimos la conformación de la marca Guatemalan Coffees para diferenciar la calidad del café de Guatemala en el mundo. Nuestras competencias regionales surgen en el 2014 para premiar a los productores cuyo perfil de taza se asemeja o va de la mano con el perfil de taza de cada una de estas regiones, para premiar su esfuerzo, su calidad, e identificar sistemáticamente estos lotes que cuentan con características físicas y sensoriales propias de cada una de las 8 regiones de los Guatemalan Coffees. También desarrollamos e implementamos estrategias de mercado y promoción nacional que promueven, posicionan e incentivan el consumo interno, alianzas con Zacapa, la venta de cafés a domicilio, la línea de cafés de variedades especiales, procesos especiales, y nuestras categorías de escuela de café. Y luego nos vamos a la parte de promoción internacional, que se enfoca bastante en promover, posicionar y educar sobre el café de Guatemala a través del desarrollo e implementación de estrategias de mercadeo y alianzas en los mercados de exportación actuales y de relevancia. Entonces, dentro de esta estrategia internacional tenemos la atención a delegaciones, cataciones privadas, nuestra subasta Cup of Excellence que desarrollamos año con año, la presencia en ferias internacionales, en la SCA en Estados Unidos, World of Coffee en Europa, el SCA en Japón y Sintercafé a nivel regional, ¿verdad? Y dentro de esta estrategia internacional también tenemos el convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación Nacional del Café, cuyo objetivo es establecer esas cooperaciones entre ambas instituciones para unificar esfuerzos y promocionar el café de Guatemala en los mercados de cafés especiales. Entonces es aprovechar toda esta red de embajadas alrededor del mundo
para poder replicar, promocionar y que sean nuestros brazos de promoción en los distintos mercados donde actualmente están. Hemos tenido muy buenas iniciativas y experiencias de actividades y ferias en las que hemos participado a través de estas embajadas. Y por último, ya cerrando este webinar, que nos pasamos un poco del tiempo, tenemos el área de acceso a mercados y sostenibilidad, cuyo objetivo es desarrollar e implementar actividades, servicios o iniciativas que generen trazabilidad y oportunidades de acceso a mercado a los productores de café en Guatemala en mercados actuales y potenciales. Entonces tenemos todo el tema de ruedas de negocio y quería terminar por mostrarles esta nueva herramienta que recién relanzamos, que se llama el Coffee Search System, que es una plataforma creada con el objetivo de generar trazabilidad y oportunidades comerciales para los productores de café, generando vínculos directos entre comprador y el productor en el mercado internacional. Entonces les voy a mostrar este pequeño videito, espero que corra para que ustedes conozcan más de esta herramienta, de cómo el productor asociado o afiliado a Anacafé puede ingresar los datos de su finca a manera de promoción, los datos de su unidad productiva, y asimismo puede ingresar ofertas de café disponible para que compradores en el ámbito o en el panorama internacional puedan entrar y ver e interesarse por estas ofertas de café y los puedan contactar. No es una plataforma transaccional, sino simplemente genera el vínculo entre ambas partes para que se puedan contactar y ya digamos que la transacción ocurre por fuera de la plataforma. Entonces les voy a mostrar este pequeño video, espero que corra. Si tiene audio, tal vez te recomiendo desconectar tus audífonos para que se oiga el audio de la compu. Okay, gracias. Y como está compartida solo la pantalla de la presentación, no nos lo muestra. Creo que vas a tener que salir de la... Como que compartir otra vez en Share Screen y compartir solo la pantalla de video. Ah, ya entendí. Mientras lo preparas, voy a terminar de responder algunas preguntas aquí. José Carlos Mérida dice, ¿qué tanto falta para que Italia crezca en los cafés especiales, salir un poco de las mezclas? Aquí, José Carlos, quiero comentarles y quiero también que veamos que así como nosotros como productores tenemos mucho orgullo en lo que producimos, el tostador tiene mucho orgullo en sus mezclas, ¿verdad? Y no es algo malo, o sea, mezclar no es algo malo, al contrario, es arte, es también el tostador pone toda su alma y su corazón en sus mezclas. Entonces, no tenemos que ver las mezclas como algo malo, ¿verdad? Ni como algo, la están mezclando su café. No, al contrario, es como cuando un chef toma los ingredientes y crea un platillo para nosotros, lo mismo es un tostador creando unas mezclas para sus clientes. Entonces, así como nosotros nos enorgullecemos de lo que hacemos como productores, así como los baristas se enorgullecen de lo que hacen como baristas, asimismo el tostador se enorgullece de lo que hace como tostador y sus mezclas. Así que es algo que hay que respetar muchísimo, no es algo malo, ¿verdad? Al contrario, es algo que ellos hacen como un arte para darle lo mejor a sus clientes de acuerdo a lo que ellos saben que les gusta a sus clientes, ¿verdad? Entonces, con eso la respuesta es ¿qué tanto faltará para que salgan de las mezclas? Eso no va a pasar, ¿verdad? Ellos son muy orgullosos de su arte en las mezclas y definitivamente no, o sea, que puede hacer que entren un poco más al mercado de single origin para dar a conocer, pero sus mezclas es su orgullo, ¿verdad? Y tenemos que ser muy, muy respetuosos de eso. Ok, Andrea, te agrego aquí el video y vamos. Espero que lo oigan. Ok.
Buenísimo, bravo. Excelente. ¿Y este sistema ya está disponible, Andrea, o todavía no? ¿Cuándo Ya estará? está disponible, estamos en la primera fase que es robusteciendo la base de datos de productores nacionales inscritos. Por supuesto, estamos iniciando cosecha, entonces no hay ofertas aún disponibles. Entonces estamos en todo ese trabajo de hormiguita de construir toda esa base, robustecerla en la plataforma para luego ya invitar a toda la parte internacional, que esa sería la segunda fase de promoción, para que tostadores, compradores, importadores a nivel internacional se sumen y empiece esa interacción. Pero digamos, si entran a guatemalancafés.com y entran a la parte de Coffee Search, ahí lo van a encontrar. Digamos, ya está en vivo, pero estamos aún robusteciendo esa base de datos de Excelente. productores. Súper, muy bien, súper lindo. Y aquí voy a volver a otro comentario antes de seguir con las preguntas. Y José Carlos, perdón, no quise decir que usted dijera que era algo malo ni nada, sino simplemente yo lo que pienso, eso lo dije como precedente de por qué iba a decir mi respuesta que no iba a ser posible que cambiaran su tendencia. Y es básicamente porque definitivamente, los italianos tienen un sudicho, no me recuerdo ahorita bien, pero es como que las tres M's más importantes, la miscela, que es la mezcla, la machinare, que es como el molino, y la mano, que es la mano del barista, ¿verdad? Entonces ellos dicen, en todo eso hay arte y en todo eso es como súper importante. Pero sí, definitivamente, Dita Artigianale, por ejemplo, es un coffee shop que está haciendo un trabajo súper, súper maravilloso allá y es excelente lo que están logrando cambiando un mercado tan tradicional como Italia, ¿verdad? Luego tenemos otras preguntas aquí, vamos a ver. José Eduardo dice, pero este café de especialidad, el comprador lo utiliza para mezclas. Hay de todo, ¿verdad? Hay el café que se va como café especial de Guatemala, el comprador lo utiliza para mezclas o para single origins. Eso es realmente dependiendo lo que el comprador, a dónde va y cómo son sus clientes. Alguien preguntaba más qué tanto de cafés especiales como honey naturales se exportan. Eso no sé si ya tienen como estadísticas desglosadas en cuanto a procesos, a No, tipos por proceso, ¿no? no, esas estadísticas no las tengo a la mano. Ok, No. ¿no? Ok. Si encontrás algo y que se pueda compartir públicamente, me lo compartes y yo lo Sí, mando por correo. el tema de naturales creo que sí está bien mapeado. Ahora el de honey creo que no está así tan determinado, está así como en una... pero sí, con mucho gusto les podemos compartir esas estadísticas de cuánto se va natural y cuánto se va honey y cuánto se va lavado. Buenísimo. Ok, Mateo dice, ¿las estrategias de promoción que se mencionan han cambiado de alguna manera por el tema de la pandemia? Sí, definitivamente. Nuestra presencia internacional se ha vuelto un poco más tecnológica que física, ¿verdad? Todo el tema de la interacción de los compradores, de los tostadores con el origen se ha visto supremamente afectado por la pandemia. Esa interacción pues se rompió desde marzo hasta la fecha y no sabemos bien cuándo se vaya a comenzar a recuperar esa confianza de volver a viajar, de volver a visitar el origen, de volver a visitar el productor. Lo mismo ha pasado con la interacción en las ferias internacionales, que eran los foros donde más interacción teníamos en temas de promoción. Entonces, nos ha tocado innovar, reinventarnos y buscar herramientas tecnológicas para esa interacción. En este momento, pues estamos trabajando mucho de forma remota con los compradores, con las embajadas, muy de la mano, pero sí siempre de forma remota. Mandamos muestras, hacemos el seguimiento, hacemos webinars, hacemos presentaciones en vivo con los interesados, pero sí se ha visto muy muy relegado, muy minimizado al tema de la tecnología, si bien la pandemia nos trajo cosas buenas en temas tecnológicos, pero nos quitó esa interacción física tan importante en tema de café. Totalmente. Sí, totalmente. Y ahí es donde, por ejemplo, el Coffee Search System se mira súper lindo y súper bien para poder entrar ahora en este mercado tan dinámico online, ¿verdad? Así Am, es. al-
Alguien estaba preguntando, dice, ¿creen que van a aumentar los nichos de mercado de nanolotes y microlotes especiales? Sí, definitivamente, eso no lo mencioné, pero sí hemos visto incluso que todas las empresas de logística eh, se han mejorado mucho sus tarifas atendiendo todas estas necesidades del sector. Hemos visto un montón de micro tostadores o pequeños tostadores que anteriormente pues solo estaba el grande y el mediano. De hace unos años atrás hemos visto cómo ha crecido ese porcentaje de micro y pequeños tostadores que son los que principalmente son los principales interesados en esos micro y nanolotes, ¿verdad? Y asimismo, volviendo al tema de las empresas de logística aérea, han mejorado sus tarifas y han visto esa necesidad del sector de trasladar esos micro y nanolotes de modo aéreo. Entonces ellos se han sumado a entender al productor, a entender la industria, tanto en origen como en destino, y han visto esas oportunidades y las han abordado. Han abordado estas oportunidades de transporte vía aérea, de microlotes, minimizando el tiempo, minimizando los costos y aumentando esa interacción entre estos microtostadores, pequeños tostadores y los productores. Pero definitivamente sí hemos visto que han incrementado el porcentaje de los micro y nanolotes. Perfecto, y ahí yo quisiera agregar que realmente digamos que la venta y la necesidad de los micro y nanolotes aquí ya en los países de destino sí existe. El reto es la logística, ¿verdad? La logística que complica de alguna manera la compra directa de esos micro o nanolotes, pero aquí es donde si nos ponemos las pilas, como decimos en Guatemala, podríamos aprovechar a montar nuestras cadenas y nosotros saber cómo vamos a sacar ese café a la hora de encontrar un potencial comprador, ¿verdad? Alguien preguntaba cómo se afilia al Coffee Search y Roberto nos respondió, escríbale a Mario Linares, dice, y ahí mandó el correo para quienes, si hay más productores interesados en el Coffee Search System, pues ya Mario Linares les puede atender y ahí escriben y ahí está el correo electrónico. Gracias, Roberto. Buenas noches, dice, buenas noches, señoras. Mi pregunta puntual, ¿por qué cafés de 88 tuvieron precios más bajos que otros de 85? Pareciera que no es relativo a la puntuación con el precio, pregunta Luis Enrique Delgado. No sé si tienes algún comentario sobre eso, Andrea. Bueno, eso está directamente relacionado con el comprador, ¿verdad? El comprador finalmente es el que establece su puntuación y el precio a pagar de acuerdo a esa puntuación, ¿verdad? Es tan relativo como eso, está directamente relacionado con el comprador. El tema de puntuación es una referencia, pero no es algo no es una tabla estricta, ¿verdad? Son referencias, son punteos de referencia que le permiten finalmente al comprador tener a sí mismo rangos de precios. Pero por supuesto pasan esas cosas como las mencionadas en el chat, que no siempre, pues para un comprador un café que punteó tanto merece ser pagado a este precio, mientras que otro comprador cuyo punteo fue diferente, pues merece ser pagado a otro precio, ¿verdad? Sí, y ahí totalmente de acuerdo contigo, mucho depende del comprador y como Ana Café realmente no puede meterse en la negociación como tal, ¿verdad? Es ajeno a ser un ente comercial y no puede regular precios porque estamos en un mercado libre. Entonces ahí sí que muchos factores influyen, oferta, demanda, logística, etcétera. Entonces sí, ahí es difícil saber por qué pasan esas cosas, pero sí pasan y por eso es tan importante que además de la calidad aprendamos a cultivar las relaciones con los potenciales compradores para poder tener como canales de venta más estables, ¿verdad? Y la consistencia también en esa calidad es tan importante para mantener esos precios también constantes. Correcto. Sí, aquí dice José Eduardo, ¿a los naturales y honey existe alguna tendencia de compra de mercados? No sé si tienes alguna como tendencia marcada que se vea, bueno. Mira, esa última tendencia la vimos especialmente en los cafés de subasta de Cup of Excellence este año. Hicimos un análisis
de 5 años atrás y vimos que la porción de cafés lavados era casi del 60, este era casi del 80% del pie total anteriormente. Y poco a poco los productores han ido innovando, se han ido como metiendo o sea, se han arriesgado a probar con diferentes procesos y hoy por hoy vemos que ese pie ya no es un 80%, sino ya es un 60% de cafés lavados ganadores de subasta, lo que nos indica que el mercado sí le gustan los perfiles naturales y Honey sí está dispuesto a pagarlos, sí les interesa todas esas innovaciones que hoy por hoy están haciendo los productores de café. Entonces sí vimos una tendencia muy marcada de cómo ha evolucionado y cómo cada vez el porcentaje de lavados ha ido disminuyendo. Por supuesto, vamos a ser siempre un país que su gran mayoría y su core va a ser cafés lavados, pero sí hemos visto la incidencia cada vez más de los naturales y los honeys definitivamente. Totalmente, sí. Aquí Roberto nos dice totalmente para micro y nanolotes la logística es el reto y que chequeen si tienen interés, que FedEx está dando buenas opciones en tema aéreo. Y también Eduardo nos comenta, dice, también el punteo es solo una parte de la ecuación, las características que lo construyen son las que normalmente convencen a un comprador de qué café comprar y a qué precio. Y aquí quisiera agregar totalmente de acuerdo con Eduardo, porque muchas veces un buen punteo no significa que realmente el comprador tenga interés en el café. O sea, a veces hay cafés que se les reconoce su punteo y decir, bueno, sí, es un café 88, pero realmente a mí no me sirve en mis mezclas o no me sirve para mi cliente. Entonces, eso puede pasar, ¿verdad? Y pasa mucho en la realidad. Hay cafés, por ejemplo, naturales que son deliciosos, pero al tostador no le funcionan porque sus mezclas son como más tradicionales y requieren cafés lavados. Entonces, hay muchos temas que hay que considerar como parte de la ecuación, como bien lo dice Eduardo. Ileana dice, es un gran reto para Anacafé lograr a futuro promocionar el café guatemalteco como se hacía en años anteriores. Recuerdo que hubo mucho trabajo antes y sin duda se hacen esfuerzos, pero hay limitaciones que se ven y son impredecibles. Sí, sobre todo con el tema del COVID. Ahora no sabemos qué va a pasar con todas esas ferias, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Toda esa interacción que había antes, ¿cómo se va a hacer ahora? Luis Enrique, ¿cree que la tendencia sea creciente de vender café tostado empacado de origen o puede ser de largo plazo? ¿Qué obstáculo podría tener en el exterior? Pues los costos de café verde en manejo de operación del arribo destino disminuyen grandemente y esto puede ser muy competitivo para el productor de origen. Ahí tal vez yo le respondería desde mi punto de vista como tostadora también. Yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. Obviamente el café tostado de origen puede tener cierto atractivo, pero el punto es que si va a consumidores que estén como muy enfocados en la frescura, en el tema de querer cafés recién tostados, obviamente traer un café tostado de origen da como incertidumbre, ¿verdad? Entonces creo que depende mucho a qué mercado quiera orientarse para ver cómo va a ser esa evolución. Aunque con los nuevos tiempos y los nuevos precios en logística, pues ya se está abriendo mucho más esa puerta, ¿verdad? No sé si tienes algo más que agregar ahí, Andrea, en ese tema de tostado. No, estoy totalmente de acuerdo y que la oportunidad en ese mercado es enorme, pero como tú bien dices, pues esa vida en anaquel y ya enviar el producto terminado desde destino hasta consumidor final, pues habrá que ver cómo incide todo ese tema de vida útil del producto y como bien lo mencionaba antes, también el tema de los perfiles de tueste de acuerdo al mercado a donde va el café. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Ileana nos da las gracias y nos felicita, dice, por la información. Gracias, Ileana, por todos sus comentarios y por acompañarnos y a todos quienes nos acompañaron esta noche. Y gracias, Andrea, por este tiempo. Y mira que nos extendimos hasta 1:30, o sea que estuvo ahí todo muy bien porque todos prendidos ahí preguntando. Buenísimo, gracias. No sé si tienes algún mensaje para cerrar. No, yo encantada de haber estado aquí en esta 1:30. Para mí el café es una gran pasión, entonces nunca será suficiente seguir hablando y hablando del café. Y siempre cierro todas mis presentaciones diciendo que detrás de cada taza de café hay una familia guatemalteca y es un mensaje demasiado poderoso porque detrás de esa taza que nos tomamos aquí o en cualquier parte del mundo hay mucho esfuerzo y mucho trabajo, entonces hay que valorarlo al 1000.
Y gracias a todos por sus comentarios, preguntas, por haber estado hoy aquí y nos seguimos viendo. Gracias, sí, tomamos nota de la información que les debemos, por ahí se las vamos a buscar y gracias nuevamente a todos, saludos ahí a mí, a algunos amiguitos, Kiko Molina, saludos, qué alegre verte por acá, gracias Gustavo también por acompañarnos, a quienes siempre nos acompañan ahí, José Carlos, muchas gracias por acompañarnos, siempre muy buena su presencia y su participación. Y a todos quienes nos estuvieron acompañando hoy desde todos los países que estuvieron. Así que gracias y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Bye.